labor tan loable que ustedes han hecho. ¿Cómo lo... Amigos, amigas, señoras, señores, mandándoles un saludo fraterno. Gracias por venirse a informar a mi canal donde saben que verifico bien las notas, no les ando jugando chueco, ni jamás abusaré de su buena voluntad ni de su buena fe. Estamos viviendo este momento realmente álgido con la situación en Bolivia. Habrá muchas personas que les creerán a esos medios chayoteros porque no salen de leer todos esos medios que realmente desvirtúan la información, que únicamente le dan apoyo precisamente a la mentalidad imperialista, a la mentalidad neoliberal, conservadora que hay en el mundo, no solamente en México, y que es muy importante el hecho, un paso adelante, que México le haya dicho a Evo Morales, vente para acá, pero la situación y la travesía para que precisamente dejara salir el avión es algo que les dejaré en el fragmento muy bien explicado por nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. A mí lo que me corresponde es simplemente comentarles sobre esta situación de que según esto se espera que ya arribe Evo Morales a la Ciudad de México alrededor de las 11 de la mañana. Como lo escucharán en la voz de Marcelo Ebrard, el traslado fue un periplo, o sea, fue todo un chilaquil, y realmente comenzamos a ver cómo esas fuerzas imperialistas, conservadoras, neoliberales, internacionales, simple y sencillamente demuestran que con sus intereses puestos, le ponen manita de puerco a tantos países, ¿no? Y esos países les fungen servicialmente. ¿Quiénes acompañan a Evo Morales rumbo a México? Esto es rápido. Viajan con su hermana Esther Morales Saima, su hija Evalís Morales Alvarado, el ex vicepresidente del país Álvaro García Linera y la exministra de Salud Gabriela Montaño. Además hay otra persona la cual no se identificó. Dentro de estas cosas hay que recordar que todo el periodo presidencial de 14 años, y que además hay que traer el nombre, cómo no van y molestan a Angela Merkel, allá Alemania, que lleva 14 años, pero sí a Evo Morales. Los organismos internacionales destacaron el manejo de la política social y fiscal en Bolivia, también la inclusión para la población indígena y campesina. El periodo presidencial de Evo Morales, que duró 13 años, fue positivo en materia económica. Según analistas, en 2006 el exmandatario recibió uno de los países más pobres con nivel que llegaba a 38% según el Banco Mundial y hoy es solo del 15%. Bajó bastante el aspecto de la injusticia, de este abandono económico a tantas personas. El crecimiento económico de Bolivia además es uno de sus mayores logros. El Producto Interno Bruto del país aumentó en más del 4%. Eso es un número muy sano, muy contundente. Datos del Fondo Monetario Internacional destacan que Bolivia resultó ser el país con la economía de mayor crecimiento en Sudamérica. La disminución en cifras del desempleo también es destacada. Bolivia contó durante su mandato con una población superior a los 11.300.000 habitantes, de los cuales casi la mitad, 5.300.000, hacen parte de la población activa. En cifras, Evo Morales inició su presidencia con el 8.1%, y el desempleo la redujo al 4.2%. A esto se suma el aumento del salario mínimo, que en los 13 años de gobernabilidad pasó de $60 a $310, el salario mínimo. Para algunos analistas, uno de los aportes de mejoramiento económico de Bolivia fue la nacionalización de los recursos naturales como hidrocarburos. Esto es muy importante, datos muy importantes para entender también que Evo Morales no fue ningún dictador, y solamente esto precisamente está pegado a la avaricia, a la saciedad de poder de países que realmente no tienen llenadera y que les gusta estar aplicando mano de puerquito, y si no, pues comienzan a hacer este tipo de cuestiones tan desagradables de desbancar a un presidente legítimamente puesto en el poder
por decisión en las urnas para sacarlo. Entonces, antes de pasar al fragmento, y hay que explicar todo esto para precisamente entender, fíjense la cuestión de que los gobiernos imperialistas internacionales, esto es lo que realmente los tenía, sacaron esta cuestión para convencer a los grupos militares de lograr este golpe de estado en Bolivia. Los más importantes yacimientos de minerales y actividades extractivas en el sector minero se encuentran en Bolivia. Se encuentran concentradas en los diferentes distritos de la cordillera central o central, teniendo en las zonas altas una importante producción de plata, oro, zinc, estaños, wolfram, y en los valles interandinos bastante producción de oro. Por lo tanto, existe una producción minera en los diferentes cordones de la cordillera central, principalmente en la cordillera de Azánques y la cordillera de los Frailes. Sin embargo, la ramificación occidental de la cordillera no es la región rica en minerales, con excepción de importantes yacimientos de azufre y de grandes salares. Por otra parte, el macizo escudo chiquitano, en su zona meridional, cuenta con uno de los yacimientos más importantes de hierro en el mundo. La faja subandina y la llanura comprenden regiones geológicas con áreas mineralizadas que corresponden a las áreas polimetálicas, marginal y estañífera, caracterizadas por importantes mineralizaciones de oro primario en la parte alta de la cordillera. Por otra parte, los flancos cordilleros, particularmente en los amazónicos, existen yacimientos de oro aluvial y también mineralizaciones de estaño, wolfram y polimetálicos, que son minerales preciosos que son muy asediados a nivel mundial para realizar y con eso producir bastantes cosas, y que esta puede ser la causa central precisamente del golpe de estado, porque como lo escuchamos, él había nacionalizado la industria minera. Bien hecho, porque cada país necesita ser respetado en su soberanía, y quitando con esto la idea de que Evo Morales era un dictador, con todos estos datos muy positivos que él arrojó, redujo la pobreza, subió el salario mínimo en 5 veces el salario mínimo, de 60 a 310 dólares, etcétera. Y entonces, pues no queda más que dejarlos con precisamente una explicación sumamente detallada de todo este vericueto, gran problemática a nivel, porque todos los aviones que cruzan por los espacios aéreos internacionales de los países siempre requieren de un permiso, porque si no estás agraviando la soberanía de ese país y se pueden contraer problemas hacia el país de ese avión. Por eso es muy importante entenderlo, escuchar toda esta explicación. Yo aquí los dejo, amigos, amigas, les mando un saludo fraterno, yo como siempre trayéndoles la mejor información posible en cada uno de los videos importante, relevante o que valga la pena. Gracias por estar entrando a visitar mi página principal, por tener vigilada mi página principal para que vean los videos nuevos que subo por cualquier cosa de estas raras que nos están sucediendo en mi canal aquí en YouTube, y entrando a mis listas de reproducción para que ahí puedan revisar cualquier información que les haya hecho falta, que ya se les haya olvidado o que no hayan tenido conocimiento de causa. Tengo 12 temas, una información realmente variada. Que estén muy bien, los dejo con la explicación de Marcelo Ebrard y este trabuco que pasó precisamente en el viaje hacia México, Evo Morales en esta aeronave mexicana. Esta es un jet, para que tampoco no les vayan a decir que fueron por el avión presidencial a Estados Unidos y ahí se lo traen. Este es el avión, porque la Fuerza Aérea Mexicana, pues por supuesto que va a seguir contando con sus aviones y helicópteros, no los gobiernos federales, que esa es la diferencia. Hasta luego. Por parte de Evo Morales, de aceptar el ofrecimiento de asilo que México ofreció. A raíz de ello, se instruyó por parte del señor presidente que se trasladara una aeronave de nuestra Fuerza Aérea para pasar literalmente a Bolivia por Evo Morales. Bueno, serían muchos los detalles, pero me voy a referir a los puntos principales.
Ha sido como un periplo por diferentes espacios y decisiones políticas. En primer lugar, la ruta que se eligió fue a través de Lima, Perú. Se pidió autorización al gobierno de ese país, se nos otorgó. La aeronave bajó en Lima, Perú, como primer punto de contacto. Ahí tuvo que esperar porque para poder conseguir las autorizaciones en Bolivia correspondientes, pues ya se imaginarán ustedes el problema, en virtud de que están en medio de un proceso político muy complejo. Y entonces no está claro quién decide qué. Al final del día, se otorgó el permiso por las autoridades competentes en Bolivia y se le dio instrucción a la aeronave que viajara. Despegaron de Lima y cuando llegaron al espacio aéreo de Bolivia les dijeron que no, que ese permiso ya no era el válido. Oiga, pero ya estoy aquí en vuelo. Sí, pero no pueden pasar al espacio aéreo. Entonces hubo que retornar a Lima. Ahí en Lima, esperar varias horas para poder conseguir la autorización que finalmente, con la valiosa intervención de nuestra embajadora, del subsecretario de América Latina y del de la Voz, finalmente el comando de la Fuerza Aérea fue el que otorgó el permiso para que pudiéramos ir. Lo cual también dice quién tiene el poder ahorita en Bolivia. Entonces, pasó la aeronave, llegó al aeropuerto donde estaba esperándonos Evo Morales, y la ruta que teníamos prevista para retornar pues era la misma, regresar por Lima, después sale a aguas internacionales y de ahí hasta México. Pero ya casi por salir, esto estoy hablando hora de México, ya alrededor de las 7:30 de la noche, el gobierno del Perú, por vía de su canciller, me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima a recargar combustible y retornar a México. Entonces, eso fue muy difícil, muy tenso, porque en el aeropuerto donde estaba Evo Morales en ese momento, pues ya había una situación difícil por dos razones. Primero, porque los seguidores o simpatizantes de él estaban en torno al aeropuerto y al interior del aeropuerto había elementos de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Entonces fueron un periodo de los de mayor tensión para nosotros. Finalmente hubo que conseguir una ruta, un plan B, pero en lo que conseguíamos ese plan B se pudo haber dado una situación muy difícil en el propio aeropuerto, ya estando Evo Morales a bordo de la aeronave de la Fuerza Aérea de México. Fue el peor momento, por supuesto. Hablamos con Paraguay. Yo establecí contacto con el canciller, que amablemente me atendió. Nos ayudó mucho el presidente electo de Argentina, le agradezco profundamente su apoyo y su gentileza, porque él habló con el presidente de Paraguay también, por su lado. Y el canciller me dijo: no tenemos inconveniente en que vengan ustedes a la Asunción, vuele el avión a la Asunción y aquí recargue combustible y permanezcan las horas que sean necesarias en lo que ustedes hacen su trámite de autorización de espacio aéreo, porque entendemos la circunstancia en la que está, puede convertirse en una tragedia lo que está pasando. Entonces, amablemente, y le agradecemos mucho al gobierno del Paraguay, entonces nos concedieron esta autorización, pero ya se imaginarán ustedes que cada autorización requiere hablarle a alguien en la dirección correspondiente, mandarle los datos, sacar el permiso, llámeme ahorita en un momentito, y eso es normal en todos los países. Entonces eso prolongó todavía más. El general que viene a cargo de la aeronave es un agente excepcional. Estamos muy agradecidos con la Fuerza Aérea de México, siempre su profesionalismo impresionante, una sangre fría, fuera de serie, y también habilidad para poder dialogar con la contraparte en ese momento tan complicado, ¿no?
volvió a intervenir la embajadora y finalmente logró que de nuevo la Fuerza Aérea de Bolivia nos permitiera salir, porque ya no nos iban a permitir salir. Ahora sí que por un milimétrico espacio se dio la salida. Ya saliendo de Bolivia, llegaron a Asunción, de ahí volver a hablar con Perú y decir, bueno, no vamos a bajar a recargar combustible, pero déjenos cruzar su espacio aéreo de regreso. Entonces hicieron las consultas correspondientes y me habló el canciller y me dijo, sí estamos de acuerdo con eso, pasen por nuestro espacio aéreo. Luego, hablar con el canciller del Ecuador para decir, oye, si necesitamos recargar combustible, ¿podemos bajar en Guayaquil? Consultas, me dijo, sí pueden bajar en Guayaquil para recargar combustible, si es necesario para ustedes. Se tramitaron los permisos, luego volvemos a hablar a Bolivia y nos dicen, no, fíjate que ya no te vamos a dar permiso de volver a cruzar el espacio aéreo de Bolivia. Es decir, para volar de Asunción hacia Perú, tienes que cruzar el espacio aéreo de Bolivia. Y ya no, y además ahorita ya es muy tarde, porque allá van horas adelante. Entonces, como no se puede cruzar Bolivia, ¿cuáles serían las alternativas? Entonces, amablemente, el embajador de Brasil nos dice, en La Paz, nos dice, si quieren, yo les ayudo. Después hablamos con el embajador de México en Brasil, el embajador Piña, y en la madrugada consiguieron milagrosamente casi, y también agradecemos al gobierno de Brasil, el permiso para poder volar en el espacio aéreo de Brasil en la línea fronteriza entre Bolivia y Brasil, y de ahí salir a Perú. Esa era la ruta, y de Perú cruzar el espacio aéreo de Ecuador, ya no bajar en Guayaquil, y seguir hasta la Ciudad de México, porque la autonomía de ese avión son aproximadamente 11 horas de vuelo. Entonces, como teníamos ya recargado con combustible, dijimos, pues ya no bajemos, porque está siendo muy complicado el permiso. Bueno, dado el permiso entonces de Brasil, la autorización de Perú y la autorización de Ecuador, al fin despegó el avión al filo de las 2 de la madrugada, hora de México. Va volando desde entonces. La última vicisitud que nos refieren es que hubo que rodear Ecuador, porque ya estando en vuelo, les dijeron que no les permitían sobrevolar el espacio aéreo y que lo iban a revisar. Esto ya en la madrugada. Entonces hubo que rodear para entrar a aguas internacionales y poder en aguas internacionales continuar el vuelo. En estos momentos están en eso. Eso va a provocar otro retraso de aproximadamente un poco más de 1 hora, hasta donde tenemos información ahora vía la Fuerza Aérea. Ya ese vuelo en su mayor parte transcurrirá pues en aguas internacionales, así que no esperaría yo más contratiempos. Es como un viaje por la política latinoamericana, cómo se toman las decisiones y los riesgos que se corren. Bueno, estamos esperando entonces que a partir de las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, podamos estar recibiendo a Evo Morales en México, conforme a lo que establece el artículo 11 de la Constitución y las leyes correspondientes en México. El propósito de ese artículo y de los ordenamientos legales es proteger, ofrecer protección a la vida y a la integridad de aquellas personas que sean objeto de persecución política. Así lo dice la Constitución. Y así lo ha ejercido México durante décadas. Bueno, desde el siglo XIX. O sea, ya serían siglos. Entonces, esperamos que a esa hora aproximadamente esté por acá. Ya él dará su versión de los hechos, no le corresponde al gobierno de México dar la versión de por qué tomó las decisiones que tomó. Esas le corresponden a él
esfera sus posiciones, sus convicciones, sus proyectos. La única obligación que tendrá en México, por supuesto, pues es respetar la Constitución y las leyes de México. Ese sería el informe, señor presidente. Sobre este tema, por favor.